y no. ¿Sabes cuál es la otra? A mí el gerente corporativo se usa que yo necesito contar lo que son menos que lidere y contratar una esto, pues nadie se prepara para mirar esta materia. Lo peor es que esa oficina es muy mal. Pero la de Ellos acaban de mandar así. Un equipo con gente que Vamos a apagar los micrófonos, Alexandra. Ya acabaron. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? El doctor Carlos, adelante. ¿Cómo está Mario Camilo? Hola, bueno, buenas, Carlos Andrés. Bueno, entonces pues les doy una cordial bienvenida a nuestro seminario permanente. Mi nombre es Carlos Cantillo, soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, en nombre de la cual y de nuestro presidente, el ingeniero Mario Camilo Torres, les damos una cordial bienvenida. Nuestro seminario permanente ya completa 5 charlas y hoy es la número 6 desde que estamos trabajando en este tema. Y el invitado del día de hoy es el ingeniero Ricardo Cárdenas Cortés. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión de proyectos de la Universidad de Quebec, de Canadá, magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes, de acá de Colombia. Es fellowship en investigación en mecánica de suelos en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, con una amplia experiencia en gerencia de proyectos, planeación estratégica y financiera, estructuración de proyectos, coordinación y control de proyectos de infraestructura urbana, asesor de proyectos ferroviarios, gerente técnico de los diseños del metro y actualmente se desempeña como gerente de riesgos de la empresa Metro de Bogotá. El día de hoy, el ingeniero Ricardo Cárdenas nos va a hablar de la gestión de riesgos de la primera línea del metro de Bogotá. Más o menos la duración de la charla es de entre 45 y 50 minutos y posteriormente a eso abriremos una sesión de preguntas para que el ingeniero Ricardo pues, nos pueda disipar esas inquietudes. Les ruego por favor que mantengamos los micrófonos cerrados para no interrumpir y esta charla se está grabando porque la idea es posteriormente pues publicarla en nuestros canales de YouTube. Para el próximo mes tenemos programada una charla con el ingeniero Mariano Ramos relacionada con la metodología, la guía metodológica para la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, que también pues los esperamos. Entonces, pues adelante, ingeniero Ricardo, yo voy a proyectar la presentación. Entonces, por favor, si puede abrir el micrófono y adelante, bienvenido, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Confirmando sonido, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Pues muchas gracias por la invitación, ingeniero Carlos. Aquí reconociendo caras al ingeniero Mario acá, un saludo muy especial. Creo que desde hace varios años hemos interactuado, nos conocemos. Lo último que recuerdo fue una invitación que me hizo el ingeniero Mario, creo que a la universidad, a UN Radio tal vez. Estuvimos allá contando hace un par de años los diseños del metro también. Y hoy, pues agradecer la invitación y contarles un poco la gestión de riesgos. Aquí le pusimos un apellido de desastres, pero más que desastres queremos traer cómo estamos adelantando desde
la empresa Metro, la gestión de riesgos del proyecto de la primera línea del metro. Y queremos contarles aquí en el tema de desastres, algo que se hizo relacionado con el tema de los seguros, como nosotros acotamos o definimos cuál debería ser ese alcance de los seguros asociados a un evento catastrófico como un sismo, como inundación e incluso incendio, y otro tema, digamos, de protestas o marchas que hemos visto, digamos, recientemente que se han presentado aquí en nuestra ciudad y en el país. Entonces, vamos a hacer la presentación, son un poco más de 30 diapositivas, voy a pasarla lo más rápido posible. Cuando quieran hacemos preguntas, se me pueden detener o al final, como lo consideren pertinente. Le va a pedir al ingeniero Carlos ahorita en unas 3 diapositivas adelante, ahí tenemos un par de links donde desplegamos unos videos, porque también es importante comentarle o mostrarle aquí al auditorio cómo avanza el proyecto. Ahí tenemos algunas imágenes, algunos videos de algunos frentes de obra que ya están avanzando desde el año pasado, que sería como importante mostrarlos. Siempre que traemos videos, es difícil, es complejo un poco aquí proyectarlos por estas plataformas. Vamos a tratar de, ojalá que funcione, que podamos mostrarlos. Y allá esperemos o esperamos comprensión del auditorio. Entonces, si quiere, pasamos adelante. Carlos, me puede ayudar con, gracias, con la presentación. Esta es la agenda, simplemente para mencionar aquí muy rápidamente hacia dónde vamos. Generalidades, mostrar un poco qué es el proyecto, esta primera línea del metro elevado. El segundo es muy superficialmente recordar el marco normativo de la gestión de riesgos, que ustedes todos la conocen, simplemente voy a enunciarla y la dejo aquí enunciada. Algo del plan de gestión de riesgos de desastres, que esta es una actividad que le corresponde al concesionario, que ya presentó la primera versión, ahorita tenemos la segunda versión actualizada, esto lo tiene que presentar actualizado cada 6 meses. Y yo creo que aquí me gustaría detenerme en lo particular en el PML, que es el estudio de pérdidas máximas probables, que se hizo en 2 etapas en la estructuración del proyecto. Esto tenía que ver con el tema de sismo, de terremoto, que es como el evento más catastrófico. Y luego ya, cuando está adjudicado el contrato, se hace una actualización del PML, y aquí ya introducimos no solamente sismo, sino inundación, incendio y otros eventos de AMIT, de los temas, digamos, de sociales. Siendo, aquí me voy a adelantar, siendo, digamos, el evento de sismo el más catastrófico, digamos, el que nos marca finalmente ese derrotero que tenemos que nosotros acotar o ponerle o llevarlo a unas pólizas. Y por último, vamos a mostrar aquí solamente como manera de ejemplo uno, digamos, de los incidentes que hemos tenido. Aquí tuvimos un conato de incendio en una máquina y mostrar cómo se activaron esos planes de emergencias para este evento. Esa es la presentación que tenemos hoy, o la agenda que tenemos propuesta para ustedes. Esto es muy general, esto es un esbozo de algunos temas, digamos, que tenemos aquí de gestión de riesgos, y cuando lo consideren, pues nos detenemos o profundizamos en algún tema de estos. Generalidades, adelante. Esta es para mostrar una línea de tiempo de actividades del proyecto. Para un lado, la barra aquí del chat, así puedo ver. Y está dividido en línea de tiempo en 3 grandes grupos, empezando con un amarillo clarito hacia el amarillo más oscuro. Y es la etapa de este ciclo del proyecto, la planeación, la ejecución y luego ya la operación y mantenimiento. Y aquí tenemos algunas, digamos, de fechas importantes. En este momento estamos en la fase previa, o la fase donde esos diseños que nosotros le entregamos al concesionario a nivel de factibilidad o de ingeniería básica avanzada, pues se lo va a llevar a ingeniería ya de detalle, a ingeniería de construcción. Esta fase previa fue iniciada el 20 de octubre del año 2020 y tiene una duración hasta el mes de enero del 2023. Son 27 meses
la duración, 810 días, la duración de esta etapa, donde se van a hacer los diseños de detalle, la ingeniería de detalle, y se hace también, bueno, ¿qué ingeniería de detalle es? Aclarar que ya se están haciendo, digamos, los contratos con las empresas que van a proveer ya las marcas, digamos, de los equipos. Eso es básicamente lo que se está haciendo en este último año. Y tenemos también el cierre financiero. Una vez que se tenga ya establecido los diseños, pues se está avanzando con todo el tema del cierre financiero. Esa es la etapa en la cual estamos en este momento, que concluirá en enero del próximo año. Estamos a un poco más, de unos 8 meses para concluir esta etapa, digamos, de lo que se denomina fase previa. La siguiente etapa es lo que se llama la fase de construcción, que tiene aproximadamente 54 meses, son 1.710 días, irá hasta septiembre del 2027. Ese es el momento que se concluye la construcción. Y la construcción es obra civil, todo el tema de suministro del material rodante, todos los trenes, los 30 trenes, y ahorita vamos a ver un poco más los detalles. Y también vamos a tener pues todo el tema de la instalación de los sistemas de señalización, de comunicaciones, vía, etcétera. Y luego vendrá una etapa de 180 días, de 6 meses, donde se harán las pruebas en vacío para verificar, digamos, el funcionamiento de esta infraestructura. Y luego, en el 2028, en marzo del 2028, inicia la operación. Este es un contrato de concesión a 20 años. Entonces, durante 20 años estará el concesionario allí operando esta infraestructura. Adelante. Perfecto. Este es el trazado que vemos aquí en el costado derecho de la imagen, iniciando en Bosa, allí a la altura o muy cercano al Portal de las Américas, donde está el número 1, por ahí está el patio taller, que vamos a tener acá una extensión de un poco más de 30 hectáreas. Y este es el trazado, exactamente, este es el trazado que avanza por ahí donde está marcando la avenida Villavicencio, luego toma, si quieres sigue caminando ahí, Carlos, esa es la avenida 1 de Mayo, entonces la avenida 1 de Mayo, sigue por toda la avenida 1 de Mayo, y ahí en la 4, ahí toma un pedacito, ese ya es la NQS, ya está el Sena, la autopista sur, ese pedacito, y en moradito ya es la calle Octava y la calle Primera, esa es calle Octava y calle Primera. Ya lo amarillo es tomar toda la avenida Caracas, todo eso es la avenida Caracas hasta la última estación, ahí muy próxima a lo que era antiguamente el Monumento de los Héroes, que está contemplado demolerlo, trasladarlo por el tema de esta infraestructura. Algunos datos: 100% en viaducto, la longitud 21 kilómetros entre las terminales, es decir, entre las estaciones, y 24 en total hasta el patio taller, 16 estaciones, una interdistancia, es decir, la distancia entre las estaciones son aproximadamente, esto es variable, pero alrededor de 1.4 kilómetros. Circulación de trenes modo UTO, esto es con tecnología que no requieren conductor, son automatizados, o A4, toda una tecnología que permite no tener conductores y reducir, digamos, la separación entre los trenes, es decir, aumentar la frecuencia de los trenes y tener una mayor capacidad para transportar pasajeros. La velocidad máxima de operación, esto puede ir hasta 80 kilómetros por hora, pero en realidad eso tiene una velocidad comercial en promedio de 43 kilómetros por hora. El intervalo de frecuencia son 180 segundos en hora pico. Esto se puede mejorar con el tiempo, con estos sistemas sin conductor que se tienen. Un número total de trenes de 30, de los cuales son 28 en operación, y los otros estarán allí en patio taller para reposición si hay alguna avería. Y una capacidad máxima de 36.000 pasajeros hora sentido en la primera fase, hasta una capacidad máxima de 72.000 pasajeros. Estas son algunas, digamos, informaciones generales del proyecto. Adelante. Bueno, aquí ya tenemos algunas imágenes y aquí le pediría a Carlos si pudiera abrir ese número 1, ojalá, ese nos remite a una página de YouTube, a ver si lo podemos abrir en este momento. A ver si se nos despliega esa...
Aquí es cuando menciono que siempre tenemos dificultades con estas plataformas de abrir estos videos en estas plataformas. No sé si ahí le ha abierto o está abriendo Carlos el video en su computador. Sí, un segundito, que cuando me toca dar clases, lo mejor es dejar de compartir y vuelvo y Ok. comparto el de desde YouTube directamente. Ya un segundito. Son 3 videos, aquí nos vamos a tomar unos 5 minutos, un par de minutos para mostrar en qué van las obras. Creo que es mucho mejor que mostrar renders y esquemas, y poder mostrar un poco los videos que tenemos, que son públicos. Busca uno en YouTube y ahí casi están todos los videos que los tenemos actualizados. Creo que solamente hay uno que tenemos que recién nos entregó la interventoría tal vez, y no lo hemos subido todavía a estas plataformas virtuales de YouTube y otras que se están manejando en redes. Listo, este es un render, este es un esquemático de cómo sería ese montaje o esa construcción del viaducto. Esto empezará a ejecutarse el periodo de construcción del viaducto el próximo año. Este es un esquema de cómo tenemos estas máquinas que son finalmente dovelas, y aquí un sistema de izaje de esas dovelas, y luego pues la unión de estructura postensada saca de estas dovelas. Digamos que lo bueno de este sistema es obviamente que se nos reduce enormemente, digamos, el impacto en la movilidad. Aquí solamente tenemos, y aquí vemos ese camioncito por ahí, donde están donde trae las dovelas, donde transportan las dovelas, y ya con el ponte de grúa, con la máquina, pues puede izarlo, y luego pues ubicarlo en su lugar. Esto, digamos, que es una operación sobre todo muy limpia, que nos ayuda en la velocidad, digamos, también de fabricación o de instalación y montaje de estos elementos del viaducto. En el patio taller, ahora vamos a ver un par de imágenes. En el patio taller pues se está listando todo el mejoramiento del suelo, y allí tendremos un área, un espacio donde se va a tener los prefabricados. Eso era, digamos, que básicamente la primera. Si vemos en la presentación el segundo, el número 2, Carlos, la presentación, el número 2, que es el link siguiente, ahí tenemos el avance ya del patio taller. A ver si lo logramos ver en un video. Y ahí en el patio taller lo que estaba mencionando es que ahí vamos a tener el patio de prefabricados también, donde pues estará la fabricación de estas dovelas. De hecho, ya tenemos el montaje, se montó una planta de concretos. Si quiere le bajamos un poquitico al volumen. Estas son las 30 hectáreas. Ya hicimos todo el descapote, prácticamente el 100% del descapote de las 30 hectáreas. Aquí digamos que está como lo teníamos. Esto es una foto del enero del 22, febrero del 22. Estas son unas imágenes muy recientes. Si quiere paramos aquí un momento el video para mencionar que en la parte de arriba está el río Bogotá. Ahí está, digamos, que el jarillón que conforma y protege el río. Y ya en la parte de abajo, en esa, digamos, color amarillo intenso, es ya, digamos, que todas las actividades que estamos haciendo de mejoramiento del suelo. Y aquí básicamente ese periodo constructivo fue primero un mejoramiento fue el descapote, primero el descapote, digamos, de la capa orgánica. La segunda actividad fue hacer un relleno mejoramiento superficial de unos 50 centímetros, y era básicamente utilizar el mismo material que tenemos ahí en el terreno, y lo mejoramos con cal. Hacemos ahí un mejoramiento con cal, y luego ya empezamos a hacer un relleno de unos centímetros,
Y avanzamos ya con 3 máquinas que tenemos en este momento para hacer unas inclusiones rígidas, unos pilotes, una densificación del terreno a 20 metros de profundidad, con unos diámetros, unas separaciones que tenemos entre pilotes en algunos sitios de 2,5 metros y en otras un poco más de mayor separación. Y en la parte de arriba, esa mancha amarilla es donde en este momento ya estamos avanzando con las inclusiones rígidas. Si quieres, sigamos ya, Carlos, y vemos ya un poco más, que por ahí hay un par de imágenes de las máquinas. Estas son las máquinas, y con la concretera, estas son las mixer que tenemos, digamos, para mover el concreto desde la planta de concreto que está en el mismo predio. Ahí está en el mismo predio. Y estas son las máquinas perforadas, las máquinas que están haciendo las inclusiones rígidas. Tenemos 3 máquinas en este momento. Y tenemos un buen rendimiento. De hecho, tenemos, hoy nos presentaba el concesionario, un rendimiento de 3 veces. Estamos en un 300% adelantados en esta etapa, en esta fase, en esta actividad de elaborar estas inclusiones rígidas. Y eso eso en razón de que se está trabajando 24 horas. Allá pues tenemos un predio completamente aislado, independiente, no hay que pedir planes de manejo de tráfico, no se afecta la comunidad, o digamos que el impacto con la comunidad es menor y podemos trabajar allí 24 horas. Ahí está un poco, digamos, cómo se muestra la separación entre las máquinas, entre las diferentes perforaciones e inclusiones que se hacen acá. Esto únicamente es concreto, no tiene refuerzo, esto solamente es prácticamente una densificación del mejoramiento del terreno. A ver, aquí tenemos, obviamente se hace el descapote. Es muy poco, digamos, el material que, digamos, llevamos a escombrera. Aquí lo que se ha querido es principalmente, pues, utilizar el material. Este material que se está trayendo, este material amarillo, allí seleccionado, este material de relleno, es de unas canteras que tenemos ahí en la zona de Mondoñedo, muy cercanas. Esta tubería son unos canales. Aquí lo paramos un momento, Carlos, por favor. Y aquí, digamos que entramos en un tema de gestión de riesgos y de diseño también. Esta es un área de 30 hectáreas que tenemos que hacerle, pues, un manejo adecuado de los drenajes. Bueno, digamos que en terreno natural todo se puede, el agua que cae pues se infiltra, y ahí tenemos un manejo, digamos, del agua por los medios naturales. Ahora lo que vamos a hacer es sellar prácticamente toda esta zona, esas 30 hectáreas, con esos rellenos y material duro que vamos a tener allí encima. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente, pues todo manejo de aguas de escorrentía en esta zona. Y el primero, y ahí veíamos, si quieren lo retrasa un poquito nomás, o eso, esas estructuras son, y esos tubos ahí son primero unos canales perimetrales que se elaboraron para el manejo de aguas, y este es un filtro, los filtros que tenemos también perimetrales, y esos filtros perimetrales llevan el agua o conducen el agua, y tal vez aquí en el plano de arriba, en ese esquema que está en la parte de arriba, tenemos una zona donde vamos a tener nosotros, pero en un momento que aquí me estaban llamando. Entonces aquí esta agua, digamos, este volumen de agua se conduce a unos pondajes, a unos tanques, finalmente, que lo que va a hacer es acumular o almacenar unos volúmenes de agua para luego trasladarlos a la parte de abajo de la imagen del esquema que tenemos, que es el canal de Cundinamarca. El canal Cundinamarca, el canal Cundinamarca finalmente es una estructura que nos permite almacenar agua o crecientes del río Bogotá. Finalmente, entonces, aquí lo que vamos a hacer es un almacenamiento temporal de esta zona de 30 hectáreas de aguas de escorrentía, y luego irlas entregando paulatinamente a una velocidad que es la que está diseñada la estructura del canal de Cundinamarca. Ese es el sistema que tenemos contemplado para el manejo de aguas, y que no se nos vaya, pues, a inundar este terraplén ni a afectar, digamos, que el entorno. Sigamos. Entonces aquí son algunas estructuras de todos estos manejo y tratamiento, digamos, del agua desde
escorrentía, algunas de las tuberías que tenemos allí. Esto obviamente son los descapotes, mejoramiento del terreno, estos son los canales que se están construyendo. Y también pues un sistema de bombeo para entrega de las aguas, algunas estructuras que se están haciendo o que ya se hicieron en esta zona del Patio Cañar. Esta es la zona, en una de las esquinas está ubicada la planta de concreto. Si no me equivoco, son con una capacidad de 10.000 metros cúbicos diarios de producción. Ese dato se los confirmo, pero digamos que tiene una alta capacidad para lo que se está haciendo en este momento, que son las inclusiones rígidas, y en un futuro todo lo que es la producción de esos prefabricados, de esas dovelas y demás elementos que vamos a necesitar durante la construcción e instalación del viaducto como tal. Esta es la planta de concreto. Aquí tenemos, no sé si en esta parte, bueno, todo mejoramiento de las vías de acceso también. Este es importante. Esto era pues un terreno natural. Tenemos que hacer todo el mejoramiento de las vías para poder ingresar todas las volquetas. Estos materiales, como les digo, se están trayendo desde la zona de las canteras de Mondoñedo principalmente. Son un poco más de alrededor de 1.6 millones de metros cúbicos que se estiman que vamos a tener de material de relleno para esta zona. Yo creo que ese es el segundo video, y el tercero, si me ayuda Carlos, lo podemos abrir un momento. Ese es un video bastante corto de CAI 72. ¿El tercero en qué diapositiva estará? En esa misma, Carlos, hay un simbolito ahí como de... Video. Ese también es un video. Ahí. Y ahí es un video muy corto de CAI 72. Nosotros tenemos en este momento 2 frentes de obra a cargo del concesionario, que es el patio taller, lo que vimos anteriormente, y el de la CAI 72, que de hecho en el mes de octubre, mientras que se estaba haciendo todo el tema de planes de manejo de tráfico, y aquí lo que hicimos fue para cerrar y tener espacio en la CAI 72, vamos a hacer unas excavaciones para tener un cuarto carril, y lo que encontramos fue un hallazgo arqueológico de un antiguo tranvía de los años 40, 50, y se encontró como un antiguo piso, un pavimento, prácticamente fue lo que encontramos ahí, y una traviesa. Hasta que llegó el ICANN, patrimonio aquí distrital, y se hizo la inspección. Ahí nos tomamos alrededor de unos 3 meses, un poco más, para poder continuar o reiniciar ese frente de obra. Esta es lo que vamos a hacer en la CAI 72, que la vamos a subterranizar. La 72 va a pasar ahora por debajo de la Caracas, y estas son las obras que se están adelantando. Aquí tenemos toda la maquinaria. Aquí lo que vamos a hacer es un deprimido, es una estructura donde se va a deprimir. Entonces básicamente lo que se van a hacer es unos muros pantalla, y aquí, ahí lo paramos, perdón Carlos, ahí en el puro centro. Ojalá que podamos señalar, esa es una excavación que se está haciendo, y esa es la formaleta que tenemos ahí para hacer la viga guía, de la cual vamos a poder armar los muros pantalla, y ahí tenemos pues un par de muros pantalla para conformar el carril que va a ir subterráneo por debajo de la Caracas. Aquí estamos en la calle 72, arribita de la carrera 15. Esto sería más o menos la carrera 14, carrera 13. Este es el frente que estamos trabajando, y aquí entonces, como les digo, van a ir los carriles mixtos, van a ir subterráneos, para luego pues tener todo un sistema, digamos, de movilidad que nos permita aquí tener el metro sobre la Caracas. Allá al fondo se ve el Transmilenio, va a ir Transmilenio a nivel como está ahí, y en la parte de arriba, elevado a 13 metros de altura, el metro elevado. Entonces este es el frente de obra que estamos adelantando. También aquí fue cuando hicimos estas excavaciones, cerca donde se ve como el campamento azul, y ahí adelantico está como un trabajador agachado por ahí, era que teníamos el hallazgo arqueológico que tuvimos acá de un antiguo tranvía. Básicamente es eso. Si quiere continuamos, ahora sí Carlos me hace el favor de continuar el video, que ya.
Bueno, ahí terminaba, era muy Ahí corto. termina el video. Ahí termina, era muy cortico, prácticamente estamos acá, manejo de plan manejo de tráfico, fue lo que se adelantó, ampliación de un carril para tener, digamos, espacio y movilidad, y ya se están haciendo las vigas guías, eso es lo que estamos adelantando en este momento. Entonces, si le parece, Carlos, seguimos con la presentación. Es aquí solamente en la derecha lo que está el valor del proyecto, los 12.9 billones de pesos en varias actividades. Uno es el contrato de concesión, el otro es el traslado de redes y ese es otro de los frentes de obra que tenemos abiertos. Y lo que se buscaba era, digamos que dentro de esos cuellos de botella en los proyectos de infraestructura y más urbanos, siempre ha sido el tema, digamos, de redes. Es un proceso complejo, afecta, digamos, la movilidad, afecta a los vecinos, afecta a los comerciantes. Aquí lo que se buscaba era iniciar estas actividades con cierta anticipación. Eso lo estamos adelantando este año y se termina a final del año. Y el otro es la adquisición predial, que también está a cargo de la empresa Metro, el sector público, está adelantando. Y aquí le digo al sector público porque ahorita cuando veamos los riesgos del contrato, este es un riesgo que está asociado, asignado al público. Tenemos el contrato de interventoría y algo, digamos, novedoso porque tenemos pocos contratos de PMO, que es un gerente de proyectos o un asesor técnico y asesor técnico, que nos apoya todas las metodologías para hacer el seguimiento al proyecto y también nos apoya sobre todo en conceptos que tenemos en los temas metroferroviarios y demás conceptos que queremos un asesor especializado. Adelante. Esto va a pasar muy rápidamente algunas definiciones y aquí siempre hay polémica, que es amenaza, que es vulnerabilidad, todas las metodologías de gestión de riesgos, pero finalmente lo que tenemos es identificar una probabilidad de ocurrencia de un evento y luego cuál es ese impacto que tenemos sobre la ejecución de estas infraestructuras. Adelante. Y aquí desde la gerencia de riesgos, ese propósito, eso también son sistemas gerenciales donde tenemos actividades de planear, evaluar, poner en marcha, administrar dentro de un sistema de gestión de riesgos y seguridad para la empresa con un enfoque obviamente de prevención y medición del impacto. Aquí tenemos algo muy importante en estos planes de gestión de riesgos y es el monitoreo, el seguimiento que hacemos periódicamente a todos los planes de gestión de riesgos y en especial de desastres, que normalmente se hacen trimestralmente, semestralmente. Nosotros estamos haciendo aquí seguimiento, monitoreo mensualmente. Con eso podemos tener un mejor control de los riesgos. Adelante. Este es el modelo o uno de los modelos de gestión de riesgos. Aquí lo que queremos mostrar es cuáles son esas interacciones que nosotros tenemos en el tema de riesgos centralizado en la empresa Metro y luego apoyándonos con ese coordinador de riesgos que también tiene la PMO, nuestro gerente de proyectos tiene también un apoyo desde el tema desde el punto de vista de riesgos. El concesionario también tiene su propia gerencia de riesgos y la interventoría también. Entonces aquí interactuamos los 4 actores para hacerle seguimiento, identificación a nuestros planes de gestión de riesgos. Adelante. Bueno, aquí está el tema de la metodología. Estas son metodologías internacionales y esta en particular la hemos adaptado a digamos que la financiación de los recursos o parte de la financiación es con la banca multilateral. Estas son metodologías muy asociadas a las guías que traen la banca multilateral. Por supuesto, la identificación de riesgos. Aquí tenemos la identificación desde cómo es la causa, el evento, el impacto. Y luego ya en el tema de la evaluación, puesto el tema de la probabilidad de ocurrencia, impacto y materialización. Aquí en la empresa Metro tenemos un equipo de simulación, donde tenemos una matemática con maestría en matemáticas aplicadas, que nos apoya en todo este tema de los eventos de probabilidad. Por ahí estoy viendo chats. Carlos, cuando quiera me pueden hacer las preguntas. Yo aquí sigo avanzando, no veo las preguntas exactamente, y luego pues todos los planes de gestión y acciones de riesgo. Siguiente. Perdón, Ricardo, pues si quiere como para que pueda usted terminar bien su idea, si surge alguna pregunta las pueden ir indicando en el chat o al final ya
pues directamente, si gustan. Si le Listo, parece. perfecto. Yo ahí sigo avanzando, pero si quieren detenerme o hacerle alguna pregunta cuando quieran. Creo que se pasó una antes. No sé. La siguiente. Siguiente. Listo, listo. Este era un poco para mostrar, digamos, que los riesgos los vamos asociando a cada una de las actividades que vamos adelantando, es decir, en la línea de tiempo. Tenemos unos riesgos, por ejemplo, de operación que van a estar evidenciando, se pueden materializar dentro de 6 años, los tenemos mapeados, los tenemos identificados, pero estamos concentrados principalmente en una línea de tiempo en el corto y mediano plazo, lo que está, las actividades que se están desarrollando este y el próximo año, las hacemos un seguimiento muy permanente, muy detallado, en todo el tema, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto que pueda generarlos. Siguiente. Aquí algunas de las responsabilidades. Eso antes voy a mencionar acá, la de la empresa Metro es aprobar esos lineamientos, esas metodologías, recursos, definir recursos y tener los recursos disponibles para la implementación de esas medidas, estar informadas sobre los riesgos mayores, su control y manejo y liderar el sistema de gestión de riesgos. Aquí es importante anotar que anualmente tenemos seguimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en especial con lo que tiene que ver con las obligaciones contingentes, con los riesgos contingentes. Después de que hace toda la metodología, en ese momento no tenemos ningún riesgo ubicado en la zona valorada alta o en la zona donde tendríamos que nosotros disponer unos recursos, un flujo de caja, unos recursos para ese fondo de contingencias. Siguiente. Bueno, todos los grupos de interés. Aquí mencioné en este momento algunos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el concesionario, PMO, IDU, interactuamos con el IDU que nos está apoyando en una parte de la adquisición de predios, la banca multilateral. Esta semana, de hecho, tenemos misión de la banca. Aquí está el Banco Mundial, el BID y el Banco Europeo de Inversiones haciéndole seguimiento a los avances del proyecto. La Financiera de Desarrollo Nacional, que nos apoyó durante la etapa de estructuración, una interventoría y de diferentes entidades digitales como Secretaría Digital de Hacienda y Secretaría Digital de Planación. Adelante. Aquí tenemos un equipo de proyectos, de riesgos de proyectos. Dentro de algunas de sus actividades, mencionada importante, clave, el monitoreo y coordinación de la gestión de riesgos, realizar el seguimiento de estos planes de riesgos y desastres que presenta el concesionario, apoyar la gestión de riesgos en nuevos proyectos metro y férreos. Aquí recordemos, o si no lo anoto, que estamos avanzando en este momento con la factibilidad de la línea 2, que es hacia Suba, desde la calle 72, llega el proyecto en una longitud de un poco más de 15 kilómetros hasta Suba. La línea 3, que está en prefactibilidad, en un contrato que está adelantando desde el IDU. Y tenemos, participamos también y acompañamos 2 metros de cercanías o Regiotran, el de Occidente que ya está contratado y el Regiotran Norte que también está en etapa de factibilidad. Hacer seguimiento a riesgos asumidos por la empresa Metro. Esto es muy importante para nosotros, además de los riesgos del concesionario, los riesgos de la empresa Metro, como todo el tema de traslado de redes, predios, los temas sociales, financieros, entre otros, e interactuar con el Ministerio de Hacienda. Adelante. Marco normativo. Aquí solamente voy a enunciar las normas para todo el tema de gestión de riesgo de desastre, la ley 1523 de 2012, y aquí un par de artículos, en especial el artículo primero. No voy a leerme ni a detenerme en esto, que todo lo que nos... esto es de conocimiento público, todas las normas, digamos, que nos aplican, el artículo 43, todos también en el tema de gestión de riesgos. Siguiente. Este sí es importante, o quisiera aquí anotarlo, que es la gestión de riesgos. Nosotros tenemos una matriz, aquí no es gestión de riesgos, sino es la matriz de riesgos del contrato. Y específicamente tenemos el capítulo 17 del contrato, que es donde está la asignación de riesgos, cuáles riesgos son asignados al público y cuáles son asignados al privado.
Y dentro del contrato está el apéndice técnico 15, donde está específicamente la obligación del concesionario de desarrollar un plan de gestión de desastres. Siguiente. Y ese plan o esos riesgos de desastres, gestión de riesgos de desastres, por supuesto, siguiendo las metodologías donde hay una identificación de riesgos de desastres, una formulación e implementación de esas medidas de planes, políticas o estrategias y una prevención y mitigación y reducción de los riesgos. Siguiente. Voy a solamente a mencionarlo, ustedes van a tener esa presentación disponible, pero aquí están en el contrato de concesión, en la matriz de riesgos, en el capítulo 17, que es donde está definidos los riesgos del proyecto, o los riesgos del proyecto, no, sino los riesgos del contrato de concesión. Están los riesgos aquí azules, los que son asignados al concesionario, y básicamente para mencionar que es todo el tema de diseño, riesgo de diseño y riesgo de construcción es del concesionario. Eso es, digamos que, importantísimo tenerlo allí claro. Entonces, el riesgo de la interfase entre diferentes componentes, riesgo también del tema de la parte de energía eléctrica, todo esto es asociado al concesionario. ¿Cuáles son los riesgos de la empresa Metro? Pues ya los mencionaste en algún momento. Los riesgos, aquí está abajo en una esquina, traslado anticipado de redes y la adquisición predial. Esos, digamos que son principalmente los riesgos del concesionario, pero también tenemos otros. Riesgo cambio de ley. Una vez que tengamos alguna modificación de leyes, de normas, eso es un riesgo que depende de nosotros, así no nosotros. Podemos nosotros modificar alguna parte del diseño, lo podemos hacer, pero esos costos o esos sobrecostos serían parte de nosotros. El riesgo comercial, de demanda, básicamente nosotros somos los que definimos este tema y también es un riesgo asociado a nosotros. En riesgos compartidos, el tema, por ejemplo, del riesgo comercial por evasión, específicamente el tema de evasión, dentro del diseño tiene que estar, digamos, que toda la infraestructura y los elementos, digamos, de seguridad para mitigar o minimizar el tema de evasión, pero este riesgo es compartido. Eventos eximentes de responsabilidad, y de hecho tuvimos uno que les acabo de mencionar hace un momento, que era el tema del hallazgo arqueológico. Ese es un riesgo como un evento eximente de responsabilidad asignado compartido. Este es compartido, una parte obviamente será para el público y otra será para el privado. Riesgo cambiario, tenemos allí también riesgo, digamos, compartido. Riesgo regulatorio por cambio de norma de ley también, este es compartido. Siguiente. Este es el plan de riesgos de desastre. Sigamos. Este fue básicamente, aquí pusimos en el título, estructuración. Esto, digamos, que fue lo que se planteó desde el momento que se estructuró. Y sobre todo en la parte amarilla allí es un requerimiento impuesto por la banca multilateral. Esto, digamos, que fueron ellos los que dieron esta recomendación para poder hacer la gestión de riesgos de desastres. Y el cual, pues hay que hacerle una actualización periódica también. Adelante. Y también allí quedó, obviamente, dentro de la estructuración, esto es de la estructuración, que ese plan de gestión de riesgos de desastres tenía pues toda una etapa de monitoreo del riesgo, un seguimiento, que es el que venimos haciendo desde la empresa Metro. Esto se hace mensualmente. También, por supuesto, que la interventoría hace también su seguimiento a este plan de gestión de riesgos de desastres. El tema de cómo este plan de gestión de riesgos puede minimizar o reducir o de alguna forma mitigar esa exposición al riesgo. Y tenemos también todo el tema del proceso del manejo del desastre, y ahí vamos a ver adelante un poco, tal vez un poco en unas diapositivas, el tema de este manejo del desastre, algunos elementos comunes, qué hacer en caso, digamos, de que tengamos que hacer evacuaciones. Sí, si quiere adelante ahí, que tengamos que hacer evacuaciones. Siguiente, Carlos. ¿Qué hacer en el momento de evacuación? ¿Quién toma la decisión en el tema de una evacuación? ¿Cuáles son los puntos más seguros allá? Aquí en la fotografía quisimos poner esta imagen en particular, donde vemos algo de encharcamiento. Estamos en esto, esta foto fue de esta semana, que hemos tenido unas fuertes lluvias y continuarán
al parecer el siguiente mes. Hemos tenido algunos encharcamientos, pero no hemos tenido inundaciones. Digamos que están funcionando bien los sistemas de drenaje. Además, toda esta superficie tiene unas pendientes, unas inclinaciones, estas superficies, y todo el tema de manejo de aguas nos ha funcionado adecuadamente. Este plan de gestión de riesgos se enmarca específicamente en el tema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante mencionarlo. Aquí tenemos una sugerencia del tema ambiental, seguridad y salud en el trabajo, que es la que está haciéndole seguimiento permanente a este plan de gestión, acompañado con la gerencia de riesgos. El proceso de identificación de riesgos, básicamente lo estamos haciendo aquí por frentes de trabajo, por frentes de obra y por línea de tiempo. En este momento las actividades que se están desarrollando los frentes de trabajo son en Patio Taller y CAE 72, y aquí tenemos, digamos, el plan de gestión específico para este frente de obra. En la actualidad, ese plan de gestión de riesgos que entregó ya el concesionario al inicio, digamos, de su contrato, que hay que irlo actualizando, ya va en la versión 4, lo entregó hace la semana anterior, la semana pasada, y está en revisión en este momento por parte de la interventoría. Esa actualización se hace periódicamente cada 6 meses. Y tenemos reuniones permanentes para hacer el seguimiento a este plan de gestión de riesgos y tomar acciones si se requiere. Adelante. Aquí también me quiero detener algo, y aquí esperaría algunas preguntas, que es en los estudios de pérdidas máximas probables, muy requerido o planteado por los aseguradores, por la industria de los aseguradores, para poder definir cuál sería ese valor máximo por el cual deberíamos tener nuestros seguros de cumplimiento y todo riesgo para este tipo de eventos que son asegurables. Entonces, en la etapa de estructuración, esto fue en el año 2018, alrededor del 2018, que estaba avanzando con la estructuración, se contrató a través del BID, con recursos no reembolsables, a Gallagher para hacer el PML, para hacer el estudio de pérdidas máximas probables, y ellos a su vez se apoyaron en la compañía de ingeniería técnica y científica, quienes hicieron el tema de un estudio a nivel de el evento, digamos, catastrófico, es el de sismo, con el cual se definieron esos valores o esos parámetros para el tema de las pérdidas máximas probables. Adelante. Bueno, y algunos de los resultados. Aquí trajimos un resumen muy conciso. Era básicamente esas estructuras que se podrían ver afectadas por el evento de sismo, que serían pues básicamente los concretos, las estructuras elevadas, viaductos, estaciones, puesto central de control y patio talleres, y se definió en su momento una valoración de esta obra, de estas infraestructuras, por un valor de 5 billones de pesos. Se hizo un análisis de riesgo, y aquí pues básicamente para un periodo de retorno de 1.500 años, lo que se definió es que la afectación sobre esa infraestructura sería de alrededor de 777 mil millones de pesos. Aquí en dólares, de 240 millones de dólares. Ese era como el valor que se estaba acotando para poder definir esas pólizas. Y el evento, aquí los más geotecnistas y que manejan los temas de sismos, aquí lo que se definió el evento crítico era un evento de magnitud de 7.7, digamos, originado aquí en el Piedemonte, Cordillera Oriental, a 35 kilómetros de distancia. Ese básicamente era el PML que tuvimos en su momento en la etapa de estructuración, y lo que se le solicitó, lo que quedó establecido en las condiciones, era que una vez el adjudicatorio, el concesionario, hiciera una actualización de este estudio de pérdidas máximas probables para actualizar las pólizas, y no solamente para el caso de sismo, sino también se incluyó allí inundación, se incluyó también incendio y los temas sociales, el AMIT. Adelante. Este era pues todo el tema de la estructura del PML. Como mencionamos aquí, el tema de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, toda una batería, digamos, de sismos,
la estimación de daños físicos que se podrían tener, las pérdidas económicas y pérdidas humanas. Adelante. Y este ya es el PML, el estudio de pérdidas máximas que adelantó el concesionario. Eso fue en noviembre, esto fue reciente, hace 6 meses actualizó este estudio. Y lo contrataron con la firma Marsh Risk Consulting, estos son los aseguradores básicamente, y el objetivo del informe, pues, identificar pues, las pérdidas máximas probables en los eventos que mencionamos anteriormente, de terremoto, incendio, inundación, el AMIDAC, todo lo por parte de un tercero. Adelante. Y aquí como resultados, la conclusión es que básicamente los eventos, digamos, de mayor magnitud serían terremoto e inundación, y principalmente pues terremoto para un evento hasta periodo de recurrencia de los 1500 años. El tema de inundación podría generar obviamente alguna afectación económica, pero sobre todo en tiempo podría afectar un bloqueo, digamos, de la obra o del frente de obra de la zona de hasta 3 meses. Y el tema, si hay incendio o el tema del tema de sociales, podría tener una afectación hasta de 6 a 9 meses. Adelante. Es decir, pararse el frente de obra, bloquearse, detenerse el frente de obra de 6 a 9 meses. Aquí están algunas cifras, digamos, de las afectaciones de la pérdida máxima esperada, que esto es, digamos, marginal comparado con el de sismo, que el de sismo es una pérdida probable máxima y daños generados de 99.000 millones de pesos. Eso sería lo que podría generar el sismo en este caso, y sobre eso es que se está haciendo los seguros, y podría retrasar en sismo hasta 12 meses el proyecto. En lo que tiene que ver con los demás eventos, vandalismo, en fin, son unos valores menores. Adelante, que están ahí mostrados en la gráfica. Y ya para terminar, esta es el último, solamente mostrar aquí que tuvimos un evento de un conato de incendio en una de las máquinas que están adelantando las inclusiones rígidas, y esto fue el año pasado, esto fue 27 de diciembre del 2021, y aquí básicamente lo que se generó es un incendio que tuvimos aquí en una de las máquinas, básicamente causado por se rompió una manguera de los hidráulicos, se regó hidráulico, esto cayó encima del motor donde estaba caliente y se generó un incendio. Adelante. Sin consecuencias, digamos, de vidas humanas, pérdida, no hubo ningún quemado, herido. Fue un daño, digamos, de la máquina superficial, y también obviamente en uno de los hidráulicos de los motores del hidráulico, que rápidamente se extinguió con extintores portátiles que tenemos ahí en la zona. Se hizo todo un análisis de causas del evento, y pues se tomaron las medidas. Básicamente era mejorar el plan de mantenimiento preventivo para estas máquinas y obviamente reducir este evento, este tipo de eventos que podemos tener en la obra. Adelante. Esa era básicamente la presentación muy general de la gestión de riesgos, un panorama del contrato también, de los riesgos que están asociados al concesionario, algo del plan de gestión de riesgos de desastres y el tema de seguros, que nos permite de pronto hacer aquí una charla en estos minutos que nos quedan. Entonces, adelante, si tienen preguntas, y podamos aquí adelantar. Bueno, ingeniero Ricardo, muchísimas gracias por la conferencia, muy amable. Ya le doy el paso al ingeniero Carlos Andrés Ordóñez, que va a actuar como moderador de esta parte. Adelante, Carlos. Bien, gracias, ingeniero Ricardo, por esa conferencia tan agradable que nos acaba de dar, y en nombre de la Comisión de Amenaza y Riesgo Geotécnico de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, estamos celebrando 50 años, un sincero agradecimiento. Por aquí tenemos una pregunta en el chat del ingeniero Gustavo Redondo, que dice cómo se llegó a magnitud sísmica de 7.7 para el máximo riesgo. No se tuvo en cuenta la fuente intermedia y ¿por qué?
se puede acceder a este estudio? Sí, Adelante. sí, eso es una pregunta. Hoy que estaba revisando la presentación, estaba mirando todos estos datos y cuando uno hace presentes este tipo de estudios de amenaza y de vulnerabilidad, para diferentes proyectos de infraestructura, para edificaciones, para cualquier proyecto que adelantemos nosotros de edificación, pues tenemos obviamente toda una batería de sismos, de fuente, digamos, de subducción, que son eventos de magnitud 9 hasta 9 y 300 kilómetros de distancia. Tenemos los de fuente aquí cercana de las fallas Montserrat y cercanas que pueden producir eventos sísmicos de magnitud entre 5 y 6 tal vez. Pero aquí para este se consideró todos esos y el que se identificó como más probable o más crítico, según el informe, digamos, que tenemos nosotros, es de Piedemonte Llanero, de una longitud, una distancia de 35 kilómetros. Eso puede variar, lo que hemos visto nosotros, entre de 30 a 70 kilómetros y eventos alrededor de 7.5 de magnitud. De todas maneras, este fue un estudio que contrató la banca y que nos permitió acotar digamos, el tamaño de los seguros o la dimensión de los seguros y que tenía que estar, ese era como un marco de referencia. Esta es una información contratada por parte de la banca, del BID. Ese informe no es público, no lo tenemos nosotros a disposición del público. Sin embargo, pues nosotros lo contamos, lo mencionamos, pero aquí lo más importante es que el concesionario tiene que hacer la actualización de este tema y no solamente considerando sismo, sino otros eventos que nos interesan a nosotros muy importantes, que es el tema de inundación, más aún cuando tenemos el patio taller al lado del río Bogotá. El Jarillón en este momento pues está en perfectas condiciones, puede soportar eventos con periodos de retorno de 500 años, eso es lo que está diseñado el Jarillón. El nivel que vamos a tener en la zona de patio taller, la cota, digamos, va a estar por encima del Jarillón. Entonces, nosotros estamos, según los estudios que ha adelantado el concesionario, el periodo, digamos, de inundación o de recurrencia que tenemos aquí para inundaciones de 1500 años. Nosotros estamos teniendo un diseño superior, digamos, en nivel de riesgo al que tenemos actualmente del Jarillón. Es lo que se está haciendo y lo más importante, como mencionaba, es actualización de esas pólizas de acuerdo con los estudios que está adelantando el concesionario. Y esos estudios además son periódicos. Cada vez que cambiamos de fase, de etapa, estamos en la etapa, digamos, de diseños, cuando pasamos a la etapa de construcción y luego en la puesta en operación o puesta de marcha, ahí tiene que hacerse una actualización de esos estudios de pérdidas máximas probables. Hay otro elemento importantísimo ahí en el estudio de pérdidas máximas probables y es una póliza que es la LOP, que es el lucro cesante. Básicamente es si el concesionario se retrasa y no entrega la obra en el 2028, pues obviamente está afectando las finanzas, una de las finanzas públicas. Nosotros tenemos, digamos, unos recursos estimados por venta de pasajes y demás ingresos en ese primer año de operación. Ahí tendríamos de alguna forma una afectación a las finanzas públicas y ese lucro cesante que deberíamos de percibir en ese primer año de operación ya lo hemos estimado, pero este tendrá que ser actualizado a medida que avanza el proyecto. No sé si haya contestado un poco las preguntas. Ahí veo otras manos levantadas. Sí, el ingeniero Carlos Cantillo tiene la palabra. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, tengo un par de preguntas para el ingeniero Ricardo. Una es relacionada con la amenaza por inundación, si se tuvo en cuenta el tema de cambio climático, porque pues son periodos de observación muy amplios. La operación del proyecto va a ser pues, durante un periodo bastante largo y en ese periodo pues va a cambiar el clima, de acuerdo con las evidencias.
Lo segundo, pues digamos que el hecho de que en este momento los estudios no sean comunicados al público, no significa que no haya una estrategia de comunicación del riesgo, porque eso es, digamos, un mandamiento de ley. No se hace al futuro. Yo me imagino es por lo que es la etapa hasta ahora de los diseños, y este estudio o los estudios que han hecho hasta ahora son preliminares, no son muy profundos. De hecho, solamente están mirando el tema económico y las pólizas de seguros, pero seguramente más adelante tendrán que ver otros posibles elementos expuestos como las personas, comunidades y el entorno. ¿Estoy en lo cierto? Esas son como mis dos preguntas. Una, la del cambio climático considerado, y la otra, el tema de la comunicación del riesgo, cómo se prevé. Gracias. Gracias. Sí, importante el cambio climático. Recordemos que este proyecto es financiado por la banca multilateral y este tema de cambio climático es uno de los temas de la agenda de la banca. Entonces, sí se consideró, sí se ha considerado, le estamos haciendo seguimiento al tema del cambio climático, que no es sencillo tampoco de considerar, de acotar, de cómo serán esos efectos que podemos tener en el cambio climático. Pero de hecho hoy en las presentaciones que tuvimos con el Banco Mundial, ellos mencionaron un caso de Quito, precisamente aquí cercano a nosotros, donde ese nivel, digamos, de estudio que se tenía inicialmente previsto para inundación, pues esos eventos extremos que se tenían contemplados, pues son los eventos diarios. En ese momento ya el cambio climático es una realidad. Tenemos un ejemplo clarísimo que nos lo mostraron hoy en día. Y el cambio climático, pues efectivamente lo que estamos viendo es que esos picos que teníamos, o esos eventos extremos con periodos de retorno de 500 años o más, pues son eventos que vamos a tener con mayor frecuencia. Esos eventos extremos de sequías o de lluvias, pues cada vez van a ser más extremos y están siendo considerados. Sí, por eso es que este plan de gestión de riesgos o estas metodologías de riesgos, pues hay que irlas actualizando. No se pueden quedar allí estáticas o dormidas en el primer análisis que se hizo preliminar en el 2018, sino que tienen que ser actualizadas permanentemente con las nuevas condiciones que se observan, inclusive con las nuevas investigaciones que se tienen y referencias que se tienen actualmente. Lo otro es que este es un proyecto público. Este es un proyecto público y toda la información que estamos generando en el contrato es público. Entonces, claro, es público, pero es preliminar. Mientras que no sea aprobada por la interventoría, mientras que no tengamos la no objeción de la banca, pues son documentos en construcción. Son documentos en construcción. Entonces, una vez que nosotros tengamos esos documentos definitivos, pues vamos socializándolos y este escenario importantísimo, académico, de la industria, de los ingenieros que conocen este tema, que tienen toda la experiencia, para ir contando cómo vamos avanzando. Aquí tenemos información preliminar, como les mencionaba, pero que nos da unas ideas de cómo vamos avanzando. Y una vez que tengamos ya los documentos aprobados, ahí en el link de la empresa Metro, www.metrobogotá.gov.co, en nuestro link, nuestra página oficial, vamos a tener ya información de avance de obra, información de diseño, lo que vamos avanzando. En este momento estamos en esa etapa, digamos, preliminar de los diseños y todavía están, digamos, que interactuando con la interventoría y observaciones, pero una vez que tengamos nosotros los diseños definitivos aprobados y tengamos también esos planes de gestión de riesgos de la etapa de construcción, que serán socializados con la academia y con demás actores interesados. Entonces, claro que sí, es buenísimo continuar estas charlas para poder a ustedes directamente pues informarles sobre cuándo vamos a tener ya estos informes para que sean de conocimiento público y tengan la certeza que se está haciendo, digamos, un buen proyecto, unos buenos diseños con toda la información de acuerdo a las mejores prácticas que se están dando en este tipo de proyectos.
Ok, muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Mario Camilo tiene la palabra. Adelante. Gracias, Carlos. Gracias, ingeniero Cárdenas, por su presentación. Primero, pues quisiera como plantear un aspecto un poco global sobre el proyecto de la línea del metro para Bogotá, la primera línea, en relación a que, pues no sé si tú nos referías unos protocolos de la Banca Mundial que se siguen para estos análisis y pues nos presentaste, digamos, unas generalidades, pero la verdad es que a nosotros como Comisión de Riesgos Geotécnicos, pues sí nos gustaría en algún momento poder hacer más énfasis en eso, en los riesgos geotécnicos. Y exceptuando el riesgo sísmico y lo poco que se mencionó, pues realmente de riesgos geotécnicos todavía no hemos visto mucho. Entonces, la observación va a que cuando se proyectaba la línea en subterráneo, esto dio incluso origen a que se generara por parte del IDIGER, Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en Bogotá, digamos que es la autoridad en el tema, unos lineamientos muy específicos sobre el análisis de riesgos geotécnicos en particular, y que dio origen, recuerdo mucho porque participé en ese trabajo en nombre de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, dio origen a una resolución que es la resolución 600 del 2015, también conocida como norma de excavaciones de Bogotá, que además está vigente. Y pues no, digamos, no se alcanzó a mencionar acá, pero uno se imaginaría que sí se tiene en cuenta porque los riesgos no son solamente cuando se termine el proyecto y empiece a operar, sino durante construcción del proyecto. Y en todas estas excavaciones que se van a hacer para las cimentaciones y, por ejemplo, para los deprimidos o los pasos subterráneos, pues sí que se van a generar una cantidad de riesgos por las características propias de nuestros suelos. Entonces, quería como hacer esa acotación. Y en ese sentido, la pregunta, de pronto ahorita no se pueda responder, es que hablando de los riesgos geotécnicos para una línea elevada como esta que se proyecta y conociendo justamente las características de nuestros suelos a lo largo del corredor, se han evaluado, pero no desde el punto de vista del diseño de la cimentación de la superestructura, o sea, del diseño de la infraestructura, de la subestructura, perdón, sino desde el punto de vista de riesgos. Por ejemplo, temas como los asentamientos excesivos, asentamientos diferenciales que se puedan presentar entre columnas, de tal manera que no vayan a poner en peligro la estabilidad de la superestructura, dado que estas estructuras férreas pues no admiten mayores deformaciones o desplazamientos. Entonces siempre he tenido como esa inquietud si ese tipo de riesgos asociados a la variabilidad tan grande que tienen los suelos a lo largo de este corredor, sobre todo en el costado oriental, sí se tiene en cuenta a la hora de los diseños, porque si los diseños se hacen, digamos, a rajatabla, por utilizar algún término, pues sí que vamos a tener bastantes problemas, porque aquí en Bogotá un hueco se le cae a uno. Entonces, esas son consideraciones muy importantes desde el punto de vista geotécnico, pero pues siempre he tenido como esa duda. Gracias. Sí, sí, esa es una preocupación, digamos, de todos, del gremio, mía en particular también, el tema, digamos, de los asentamientos diferenciales que podemos tener entre diferentes pilas. Estas pilas, estas columnas, digamos, del viaducto, de este gran puente, están separadas alrededor de unos 35 metros de distancia aproximadamente. Y recordemos que una infraestructura ferroviaria, pues esas variaciones en asentamientos diferenciales pues son mínimas. Nosotros no podemos tener pendientes importantes entre este tipo de estructuras. Entonces, efectivamente, tenemos que tener un control adecuado, digamos, de los asentamientos. Y efectivamente tenemos aquí en la zona oriental pues una variabilidad importante. Pero también tenemos en la zona, digamos, occidental, en la avenida 1 de Mayo,
pues también asentamientos, son unos terrenos más homogéneos, pero unos asentamientos también mayores, que podemos tener ya en esos suelos blandos. En principio, ¿qué se está haciendo? Pues tenemos una campaña geotécnica que era primero la de factibilidad, con lo cual digamos que se hicieron los estudios a nivel de factibilidad, pero para esa etapa de construcción, obviamente esa campaña geotécnica se ha intensificado, se están haciendo diferentes tipos, digamos, de perforaciones, sondeos allí de estudios para caracterizar el suelo, y utilizando, digamos, la experiencia, digamos, de los diseñadores y la interventoría, pues se definió esta campaña técnica, pero también tenemos normas que se están siguiendo, como los códigos de puentes que tenemos actualmente, y es básicamente debajo o en la zona aferente a cada una de las pilas, hay que hacer una perforación, hay que conocer el suelo, no es ese perfil homogéneo, un perfil general, sino tenemos que conocer puntualmente el terreno ahí en donde se va a hacer la cimentación de cada una de las pilas. Es decir, cada 35 metros tenemos que hacer una perforación y hacer el estudio, digamos, geomecánico de estas zonas. Pero eso no es suficiente. Tenemos que hacer también instrumentación y, de hecho, en el patio taller, creo que no trae esa diapositiva o se me pasó mostrarlas, tenemos ya toda una red de instrumentación, perdón, con piezoconos, con inclinómetros y demás, digamos, elementos que nos, perdón, perdón, acá estoy aquí en la oficina y entran algunas personas. Entonces, estaba diciendo que hay que también tener, digamos, que las demás instrumentos para poder mirar movimientos y desplazamientos, porque ahorita lo que tenemos es una consolidación del terreno y tenemos que ver cómo se está moviendo esa masa. Pero le vamos a tener encima un relleno y ahí le digo doctor Mario Camilo Torres, porque imagínense esta situación. Vamos a tener un terraplén allí, un relleno de 4 metros de altura. 4 metros de altura, donde es de alto riesgo. O sea, no hay que ser especialista en riesgos, ni doctor en geotecnia, pero es una estructura de alto riesgo. Así nosotros hayamos consolidado el terreno, así tengamos un manejo de drenajes al borde del río Bogotá, donde tenemos allí el Jarillón. Es una estructura de alto riesgo. O como lo tenemos en nuestra estudios de IDIGER, del tema de inundación, de riesgo de inundación intermedio. Es una zona, digamos, unas actividades que hay que hacerle, pues, toda la ingeniería, las mejores prácticas, con los códigos, con las normas, con los especialistas, pero sobre todo haciendo seguimiento permanente con estos instrumentación. Es la única forma que tenemos nosotros de garantizar el cumplimiento y que no nos vaya a tener ninguna afectación, y en el caso, y ahí están los desastres, y en el caso que se produzca, pues tener unas alertas tempranas para poder, en el caso que se requiera hacer evacuaciones, ojalá no llegue a pasar esto. Tenemos unos diseños muy bien hechos, muy bien elaborados, con empresas constructoras de primer nivel, y creo que es importante, tenemos que tener esto abierto al público, abierto a veedurías, abierto a la academia, abierto a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a este tipo de, digamos, de comisiones, porque en últimas eso es lo que nos va a permitir, entre todos, más ojos que tengamos allí, hacer el seguimiento y poder garantizar efectivamente que esos riesgos no se vayan a materializar. Entonces, creo que sí amerita, como dice el doctor Mario, pues, o Mario Camilo, porque lo conoces como Camilo, doctor Camilo, hacerle seguimiento. Esto no es de una reunión y en 5 años nos vemos y ojalá que esto funcione. Esto hay que hacerle seguimiento, son unos temas muy complejos, y la interpretación de los resultados de una campaña geotécnica de muchos metros lineales de perforaciones y muchos ensayos tiene muchas miradas. La geotecnia, por eso es que tiene unos factores de seguridad de 3, unos factores de seguridad altos, porque hay una variabilidad importante en el comportamiento geomecánico de estos materiales de suelo. Entonces, bienvenido cuando consideren, hacemos las reuniones,
la programamos, la agendamos, invitamos al concesionario, a la interventoría, analizamos qué información ya está más avanzada, pero creo que es importante el acompañamiento. Estamos nosotros desde la gerencia de riesgos abiertos y bienvenidos. Esto es importantísimo, hacerle seguimiento, y lo que ustedes consideren, ustedes mandan, nosotros estamos aquí disponibles para todo este tema. Muy bien, muchas gracias. La ingeniera Andrea Moreno nos hace la siguiente pregunta. En cuanto a los riesgos por sismo, ¿se considera un posible proceso de liquefacción del suelo si se tuviera una alta saturación de agua por lluvias? Y luego le doy la palabra al ingeniero José Joaquín. Adelante, Ricardo. Digamos que el nivel de estructuración, no tuvimos en cuenta, eso se hizo con información secundaria, no tuvimos ninguna información, digamos, allí para ver los fenómenos de licuación, donde tenemos que tener 3 condiciones: arenas, ese material, digamos, granular, saturado, por supuesto, y el evento sísmico, eso es básicamente, y bajo porcentaje de finos. Esas condiciones, en principio, en ese terreno, lo que hemos visto hasta el momento, no se van a presentar. No tenemos, digamos, que las 3 condiciones para licuación, pero además en la estructuración no hicimos ese tipo de análisis, no se hicieron ese tipo de análisis. Entonces sí que como resuelta la inquietud. Adelante, ingeniero José Joaquín Álvarez. Bueno, muchas gracias. Muy buena presentación, doctor Juan Franco. Digamos, en el marco del nuevo POT, el famoso decreto 555, se han establecido varios mapas de riesgo, específicamente el riesgo por inundación, que ya lo comentó. El otro es el mapa de riesgo por desbordamiento, que estaría en riesgo alto, y el otro mapa es el mapa de riesgo por rompimiento de jarillones. Yo trabajo en una curaduría, y para un simple proyecto, simple comparado con este grande del metro, para una licencia de urbanización en un sector, digamos, pegado a esta estación, al patio taller, a la terminal, toca que el urbanizador haga unos estudios especializados sobre estos 3 niveles de amenaza, e incluso piden que lo apruebe el IDIGER. No hay una claridad, sobre la responsabilidad que asume el distrito y la responsabilidad del particular. Específicamente, la que más me preocupa es rompimiento de jarillones. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, es importante esa pregunta, pero como mencionaba, este nivel que nosotros tenemos acá, allí en el patio taller, va a estar alrededor de unos 50 centímetros por encima del jarillón. Eso digamos que es importante. En el caso que digamos que se fallara el jarillón, pues se inunda el resto, hablándolo así como coloquialmente. Digamos que estaríamos en una cota por encima a esa afectación, que sería un evento, digamos, de los 500 años que está diseñado el jarillón. Aquí tenemos, como mencionaba, un evento hasta en 1500 años. Pero tenemos también otros de los elementos allí previstos o que se están diseñando en este momento, y es poder, digamos que parte de toda esa agua, digamos, una parte se almacena en el canal Cundinamarca. Ese, digamos, que es el repositorio o el reservorio, digamos, para esos niveles, digamos, o esos eventos máximos. Y hay una estación de bombeo en este momento con 4 tornillos. Uno de los tornillos adicionales va a ser, digamos, va a ser construido o va a ser aportado por el concesionario para mejorar un poco ese nivel o reducir un poco ese nivel de riesgo que podríamos tener en un evento de que falle o se desborde o se rompa allí el jarillón. Entonces, estos estudios, tanto el plan de gestión de riesgos de desastre, se le está enviando permanentemente al IDIGER. O sea, cada 6 meses que tenemos nosotros esta actualización,
nos toca a nosotros precisamente enviar la información, la centraliza, la coordina el IDIGER, que nosotros se las enviamos permanentemente a ellos cada 6 meses. Y también tenemos reuniones periódicas con la CAR, no solamente es el IDIGER, sino también la CAR, que hace parte, digamos, de la gestión de la cuenca del río Bogotá y de toda esta zona. Hacemos también reuniones con ellos para mirar este tipo de cosas, que son los mapas de riesgos, finalmente, no puntuales, no locales, sino, digamos, más regionales. Y el proyecto tiene que responder a esos mapas de riesgo y las medidas que puedan mitigar de alguna manera este tipo, digamos, de eventos o situaciones que se llegasen a presentar. Entonces, me parece que es un tema también importante. Y yo aquí quisiera salirme un poco, digamos, de la temática. Es que la línea 2, que está a nivel de factibilidad, también está localizada en el otro lado, que también es similar a este, es decir, está en Suba, al lado del río Bogotá, en un predio que también que está bajo al nivel del río, donde puede tener también inundaciones, y aquí sí, con un mayor nivel de riesgo, pienso yo, porque además es subterráneo, la línea 2 se está considerando subterránea, entonces ahí de pronto el nivel de riesgo de sismo, de un evento de sismo, podría ser menor y jugaría un rol mucho más importante el tema de inundación causado por lluvias, cambio climático o por fisuras o que se rompa el jarillón. Entonces, este también es un tema, digamos, de la agenda, digamos, de los temas de riesgos, de ingeniería de cambio climático para la línea 2, que es un tema, digamos, que también relevante, que se está discutiendo en este momento a nivel de estructuración, pero que lo vamos a tener adjudicado según estos cronogramas a final del próximo año. Entonces, son 2 temas totalmente relevantes que se deben hacerle seguimiento. El tema de sismo y todas las preguntas que están haciendo acá son totalmente pertinentes. Hay que conocer en detalle estos informes, cómo qué contemplaron, qué parámetros, qué hipótesis están contemplando, y es una información que debe ser pública para mejorar la información y poder estar mejor preparados frente a estos temas de riesgos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El ingeniero Robinson Pimiento nos pregunta, ¿se continuará el monitoreo geotécnico con la técnica INSAR, radar satelital? Sí, digamos que en el tema de instrumentación, pues hay toda una batería de instrumentos que uno puede utilizar, desde pues mirar cuáles son el tipo, digamos, de reseo, de material relleno para configurar o revisar esas propiedades geomecánicas que tienen estos materiales. Entonces, sí, hay una batería completa. En este momento, lo que quiero mencionar es particularmente la instrumentación que tenemos en Patio Taller, precisamente para el tema, digamos, de que se pueda estos rellenos. Estamos consolidando el terreno, es decir, que estamos de alguna forma reduciendo los vacíos, y el agua pues tendrá que migrar hacia algún lado. Y eso generará posiblemente algunos desplazamientos. Hay que hacerle, por supuesto, todo un monitoreo a esa masa de suelo, dónde se están teniendo esos movimientos, cómo se están disipando esas presiones que tenemos. Y tenemos por eso piezómetros allí y inclinómetros también en esta zona. Entonces, dependiendo, digamos, el avance que tengamos, las definiciones del proyecto y los frentes de obra, pues se van a tener una batería, digamos, de instrumentación particular. Buenas tardes. Muy bien. Me refería... Muy bien, ingeniero, gracias. Ay, perdón, Carlos. Adelante, adelante. Dale. Sí, es que con el tema de INSAR se puede hacer el estudio histórico y la trazabilidad para temas de, por ejemplo, asentamientos diferenciales con edificaciones cercanas. Entonces es muy útil para resolver temas legales que puedan surgir, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que, como menciono, pues estamos todavía en etapa de diseño, todavía no se ha definido, no tenemos el diseño, mucho menos las medidas, digamos, de instrumentación. Sí, pero señor, efectivamente es importante, y aquí quiero anotar algo, además de las afectaciones a las viviendas, no solamente, digamos, afectaciones por el tema de
de asentamientos diferenciales o asentamientos en este tipo de estructuras, sino también, y ese es un tema importante, el tema de accidentes que se puedan causar, no solamente los accidentes de trabajo como el conato de incendio, sino accidentes que afecten a la comunidad. Y aquí tenemos todos, por lo menos yo tengo aquí la imagen muy clara, proyecto Transmilenio, Agustiniano Norte, Los Niños, 21 Ángeles, allí en la estación donde una máquina cayó sobre un bus de transporte público. Ese tipo, digamos, de eventos pueden, reputacionales, pongámosle nombre, no son de geotecnia técnicos, sino reputacionales, por accidentes, pueden paralizar y acabar un proyecto como estos. Entonces, claro que sí, todos los temas, digamos, de monitoreo de instrumentación que afecten a la comunidad, a las edificaciones, al comercio, pues hay que tener toda una batería, digamos, de instrumentos que nos permita, uno, pues ver si hay alguna afectación, poder, digamos, que compensar a las viviendas, y otra, tomar medidas oportunas para reducir, mitigar el impacto que generan este tipo de infraestructuras. Ok, muchas gracias, ingeniero. Aprovechando que no hay más preguntas en el chat, yo tengo un par de inquietudes. Usted mencionaba, ingeniero, de las inclusiones rígidas, ¿cierto? Yo quisiera saber si es posible, qué longitud tienen y cuál es el material de soporte. Yo soy de Medellín, yo vivo en Medellín, o sea que no conozco mucho los suelos de Bogotá. Y la otra inquietud es que no me quiero ir de esta charla sin saber qué encontraron en el hallazgo arqueológico, ¿cierto? Que usted lo mencionaba, como pues algo, a ver si nos puede contar. Gracias. Voy a empezar por el hallazgo arqueológico. Este es un tema del interés de todos, además de otro tipo de hallazgos que hemos encontrado de especies animales nuevas, unas serpientes también que no se encontraban aquí en la región, y los hemos encontrado en calle 72, aquí en la ciudad, no en el patio taller donde uno piensa que son potreros, hay más animales. Allá tenemos unos gavilanes, aquí encontramos un par de serpientes, pero el hallazgo arqueológico, digamos, no es arqueología precolombina de hace 200, 400 años, sino que lo que hallamos es más bien una arqueología de interés cultural, y es un antiguo tranvía. El tranvía pasaba por la calle 72, hay un tranvía por ahí, y que encontramos pues unos concretos, unos pisos sobre los cuales estaban allí las vía férrea, digamos, el riel. Lo encontramos fue un concreto a 50 centímetros de profundidad, 1 metro de profundidad. Apenas empezamos a excavar, lo que encontramos fue unos concretos, un piso, y en una zona, en una parte de las zonas, encontramos una traviesa, una estructura de madera y un clavo, una puntilla, un clavo, bueno, del tamaño para estas estructuras de tranvías. Eso fue todo lo que encontramos, es decir, unos antiguos vestigios. Y una vez que hicieron, digamos que eso fue en el separador de la calle 72. Entonces, cuando se reconformó la sección transversal, pues hicieron unos rellenos, y sobre esa antigua estructura, pues construyeron, y en este caso era un relleno. El relleno era el separador central de la calle 72, que es donde nosotros queríamos utilizarlo para hacer ampliación de la sección transversal, un nuevo carril. Eso fue lo que encontramos allí. Ese fue el hallazgo, que no es arqueológico en la expresión de que uno se imagina un hallazgo, digamos, de indígena o precolombino, sino simplemente fue una antigua estructura. Y obviamente el tratamiento pues fue simplemente patente, tomar una muestra, extraer una muestra y preservarla. Y en relación, se me pasó la primera pregunta, ¿me la recuerdas, Carlos? Sí, sobre las inclusiones que usted mencionaba, qué longitud y el material de soporte. Básicamente son unos pilotes en concreto. Es un concreto que baja hasta 20 metros de profundidad en una grilla de 2.5 metros de separación. Esa es básicamente la densificación, y es una densificación. No es un pilote reforzado, no es concreto reforzado, ni va a trabajar por punta, sino simplemente es una densificación de ese terreno, sobre el cual vamos a poner un terraplén
de 4 metros de altura. Ese es, y obviamente esa grilla de densificación va a tener esa separación de 2.5 metros de separación entre pilotes, entre cada una de las inclusiones rígidas. Varía la separación dependiendo del tipo de estructura que tengamos. Es decir, si tenemos una zona donde vamos a hacer unas edificaciones, donde vamos a tener los edificios que son hasta de 2 pisos, ahí son edificaciones muy de poca altura, ahí vamos a hacer una densificación mucho más cercana, vamos a tener unos pilotes, digamos, más cercanos. Ese es básicamente una densificación, un mejoramiento del suelo. Y luego sí vamos a tener otro tipo, digamos, de procesos o de proceso constructivo para poder tener el terraplén allí de 4 metros de altura. Que así hay que un poco la cuña con el doctor Camilo de que es una estructura o un proceso constructivo que hay que hacerle bastante seguimiento, porque tener un terraplén allí de 4 metros de altura en una superficie de 30 hectáreas cerca al Jarillón de Río Bogotá es una estructura bastante compleja desde el punto de vista geotécnico, que hay que hacerle seguimiento y mirar cuál es el proceso constructivo y el diseño particular para ese terraplén, que en este momento no lo tenemos todavía. Ok, muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo, muy amable. Entonces, pues no hay más preguntas, los invito para la próxima conferencia el 24 de mayo sobre evaluación de amenazas torrenciales del profesor Ramos de la Universidad Javeriana de Bogotá, y le doy la palabra ahora a nuestro coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, el ingeniero Carlos Cantillo, para que cierre el evento. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a nuestro conferencista Ricardo Cárdenas, a Carlos Andrés, que hace parte de la subcomisión organizadora del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, y como decía Carlos Andrés, invitarlos a nuestra conferencia del 24 de mayo, y así cada mes vamos a programar, tal vez el último martes de cada mes, a las 5 de la tarde, nuestro seminario. Entonces, no queda más. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.